No firme sin consultar a su abogado. El asesoramiento correcto, en el momento oportuno, evita futuros inconvenientes. Delegación del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial. Bueno, buenas noches. Continuando con nuestra exposición con respecto al Código Civil que va a entrar a regir a partir del 1 de enero de 2016, hoy vamos a hablar un poquito con respecto a los derechos y deberes de los cónyuges y también en relación a las uniones convivenciales. En esta materia también tenemos algunas novedades de las cuales en su momento nos va a comentar la doctora Liliana Espeche. Y como habíamos visto, cuando se va a formar una pareja que ha decidido casarse, son muchos los aspectos en los cuales tienen que negociar. Uno de ellos, como ya hablamos en una de las charlas anteriores, es con respecto al sistema o al régimen que van a someter la administración de sus bienes, sea un sistema de comunidad, es decir, donde todo lo que ingresa al matrimonio es de origen ganancial y que se va a disolver o se va a repartir, o veremos qué naturaleza tienen esos bienes al final de esa relación en caso de divorcio o en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. Y el otro sistema que va a empezar a regir en el nuevo código es el sistema de separación de bienes, que va a ser que cada cónyuge, los bienes que lleve al matrimonio van a ser de administración totalmente separada del otro cónyuge. Y cuando se disuelva esa sociedad conyugal, se va a retirar con esos bienes que ingresó al matrimonio. Pero no solo van a tener que negociar con respecto a cómo van a administrar estos bienes, sino también otra novedad que nos trae este nuevo código es con respecto al apellido, del cual nos va a hablar la doctora Espeche. Es decir, ¿cómo se va a identificar nuevamente esta pareja? ¿Tenemos el sistema tradicional o tenemos alguna novedad que realmente es asombrosa? Hay novedades y novedades realmente muy importantes. Quisiera empezar diciendo que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común que está basado en la cooperación, en la convivencia y en el deber moral de fidelidad, que asimismo se deben a asistencia recíproca. El tema de la gran novedad que trae el código es referido al apellido de los cónyuges. En este caso, cualquiera de los cónyuges puede optar por utilizar el apellido de su otro cónyuge. Esto quiere decir que el cónyuge varón podría adicionar al propio el de su esposa con la preposición de o sin ella. En el tema referente a los alimentos se dan durante la vigencia del régimen matrimonial. Asimismo, se puede dar los supuestos de alimentos durante la separación de hecho y también con posterioridad al divorcio. En estos supuestos hay previsiones específicas propias del Código Civil y también se podrían acordar mediante un convenio entre partes, entre los contrayentes, que debe ser formalizado para más seguridad jurídica por, personas del derecho que estén capacitadas para ello y ser homologadas judicialmente para que tengan fuerza de ley. En el tema de los alimentos, algunas de las pautas que el juez va a considerar son las referidas a los roles que cada uno de los cónyuges ha tenido en ese matrimonio. Por ejemplo, quién se quedó con los chicos, quién se quedó a cuidar del hogar, la persona que salió a trabajar, de qué manera uno de los cónyuges colaboró con el otro para que pudiera ascender socialmente y pudiera, ejercer su industria, comercio o profesión que haya elegido. Se tienen en cuenta también distintas vicisitudes, como por ejemplo si hay hijos, las edades de esos hijos, si esos hijos están escolarizados, si están en la escolaridad primaria, secundaria o universitaria, porque son distintos los gastos. También se tiene en cuenta
a quién se le atribuye la vivienda familiar, si esa vivienda familiar es propia, ganancial, o si por el contrario es arrendada, es decir, está alquilada. En ese supuesto, el juez debe fijarse quién es el que paga el alquiler. Otra de las cosas que se tiene en cuenta también es el patrimonio, digamos, de cada uno de los cónyuges, la capacitación laboral, las posibilidades para procurarse de esos alimentos. Yendo al tema de los alimentos con posterioridad al divorcio, que es una posibilidad que se da también en el Código, se establecen dos supuestos bien delimitados. Una es la posibilidad de dar alimentos para el cónyuge con una enfermedad grave, que no pueda, digamos, procurárselos por sí medios mismos. propios. En esos casos, suponiendo que el alimentante falleciera, esa obligación se traslada a los herederos. Exacto. La otra posibilidad es cuando el cónyuge que solicita los alimentos no tuviera medios suficientes o no pudiera procurárselos, porque estuvo, digamos, contraído a cuidar de los hijos, a cuidar del hogar, y no pudo capacitarse o ejercer una profesión, digamos. En esos casos también se da la posibilidad de solicitar y de brindar alimentos, aún después de producido el divorcio. ¿Y hay algún plazo con respecto a estos alimentos? Sí. Que usted me está planteando, doctora, con respecto al cónyuge que no ha podido capacitarse y a lo mejor dispuso toda una vida, renunció a su propia profesión o a la posibilidad, o dejó una carrera que estaba haciendo y justamente al casarse postergó su proyecto de vida individual para apostar a esta familia en la crianza de los hijos. Esos alimentos que se estarían fijando al cónyuge que pudo desarrollarse, ¿tienen un tiempo o son indeterminados, digamos? Sí, tienen un tiempo que es el tiempo que duró el matrimonio, el número de años que duró el matrimonio, y no se dan tampoco para los supuestos de compensación económica. También, para concluir ya con el tema de alimentos, quiero decir que hay causales de cesación de esos alimentos, que se da cuando cesan las causas que motivaron ese pedido de alimentos. Supongamos la hipótesis de la mujer, ¿no es cierto?, que solicita alimentos y posteriormente se capacita, encuentra trabajo, en ese caso cesa el deber. También. ¿Y qué pasaría en caso de que la mujer está recibiendo alimentos y de repente tiene una nueva relación de pareja, una relación de convivencia o un nuevo matrimonio? ¿Qué pasa con estos alimentos? Claro, en esos supuestos también cesa, digamos, el deber derecho del alimentante de brindar esos alimentos. De todos modos, para concluir, quiero decir que habiendo convenio entre partes, los alimentos pueden darse durante el trámite de separación y aún con posterioridad al divorcio, ¿no es cierto? Y que debe ser siempre instrumentado a través de profesionales del derecho. Y que si quieren darle, digamos, fuerza de ley, tienen que pedir la homologación judicial. Bueno, estos serían un poquito algunos de los deberes con que se encuentran los cónyuges, tanto durante el matrimonio como al momento de la separación. También habíamos visto ya en algunas charlas anteriores los derechos de las parejas convivientes. Ahora, haciendo un poquito un paralelismo entre los derechos de los cónyuges y los de los convivientes, no es lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, en relación a los derechos hereditarios, en un matrimonio se puede formar una masa de bienes de origen ganancial, que son todos aquellos bienes que ingresan al matrimonio durante el matrimonio, y puede que estén aquellos bienes que cada cónyuge lleva al matrimonio, que han sido adquiridos previo al matrimonio, o bien que son recibidos por donación o por herencia durante el matrimonio, que son bienes de carácter propio. Con respecto a los bienes de carácter propio, los cónyuges se heredan entre sí, es decir, que el cónyuge legitimario, en caso del fallecimiento del otro cónyuge, va a ser un heredero junto con los otros herederos forzosos. Se le tiene que reservar una parte de estos bienes, que es un porcentaje más
se lo considera como un hijo más en el caso de los bienes propios. En el caso del conviviente no tiene este derecho hereditario. Y para poder recibir bienes, en este sentido, en la herencia del conviviente que ha fallecido, tendría que ser instituido en un testamento donde se le deje este beneficio y respetando los herederos forzosos si tuviera hijos el conviviente fallecido. También con respecto a la vivienda, se le protege la vivienda al conviviente en caso de necesidad o que se quedara con los hijos, y ese derecho va a ser solamente por la cantidad de años de convivencia, pero no más allá de ese periodo. En caso del cónyuge, ya nos ha mencionado la doctora Espeche, que en caso de una situación de necesidad, de vulnerabilidad o de enfermedad, se le puede proveer de la vivienda durante un tiempo determinado o mientras dure esa vivienda. Con respecto a los alimentos, en el caso de los cónyuges, este derecho, si tenemos la misma situación, en caso de vulnerabilidad, se le proveen los alimentos al cónyuge en caso de una separación. Y en el caso de los convivientes, en caso de separación, no existe este derecho alimentario. Es decir, que las diferencias son notables en el caso del matrimonio y de los convivientes. También tenemos dentro, ya cambiando un poquito este tema de los derechos de los cónyuges, hay una novedad que ya está en la ley 26.061, pero que la incorpora el Código nuevo, el Código Civil nuevo, que es con respecto al abogado del niño. Este es un nuevo instituto que ya está vigente en nuestro derecho, pero que todavía hay un poquito de resistencia para que esto se ponga en práctica. ¿Qué sería el abogado del niño? El abogado del niño se da en aquellos casos en que existen intereses contrapuestos con el representante legal del menor, ya sean sus padres o un tutor o un curador, y necesite ser representado por alguien de su confianza. Para eso el menor tiene que tener cierta capacidad de decisión. No puede ser, por ejemplo, tener un abogado del niño un niño de 3 años, porque no tiene el discernimiento necesario para poder elegir un abogado. Pero sí un menor tal vez de 12, 13 años que puede ser escuchado y pudiera requerirle a la justicia que se le asigne un abogado. Bueno, este es un tema que, como todos estos nuevos institutos, requieren cierta profundidad y, bueno, lo seguiremos tratando en el transcurso de las próximas charlas. Así que, bueno, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. No firme sin consultar a su abogado. El asesoramiento correcto, en el momento oportuno, evita futuros inconvenientes. Delegación del Colegio de Abogados de la 5ª Circunscripción Judicial.